hablan de hábitos atómicos como el gran libro de los hábitos, pero hoy les quiero presentar al padre de ese libro. Hoy vamos a hablar de El poder de los hábitos. Este libro de Charles Duhigg es un libro muy conocido de hábitos también, al igual que Hábitos Atómicos, pero para mí es el libro que hay que leer antes incluso de leer Hábitos Atómicos para poder entender realmente cómo funcionan los hábitos y cómo jugarlos a nuestro favor. Este va a ser el primero de una serie de resúmenes de libros que vamos a estar subiendo al canal, así que si quieren alguno en particular, comenten y lo analizamos. Este libro va a estar resumido en 3 grandes partes, como el autor lo hace, que básicamente es los hábitos de las personas, los hábitos de las organizaciones y los hábitos sociales. Vamos a centrarnos más en el de las personas, pero sí les quiero dar como algunos ejemplos o tópicos principales de los otros 2 focos. La particularidad de este libro es que está muy enfocado en contar historias y contar ciertos ejemplos para que podamos entender cómo funcionan realmente los hábitos en cada caso. Por eso recomiendo que lo lean, pero de todas formas vamos a sacar los highlights del libro para poder comentarles acá. Para que se den una idea, nuestra vida básicamente es un amasijo de hábitos, o sea, más del 40% de las cosas que generamos en el día a día, que hacemos desde desayunar, nuestras rutinas, etc., son hábitos. Ahora imaginen que tenemos el poder de detectar ese 40% y poder cambiarlo para mejor, para nuestra vida, para hacer que nuestros hábitos sean más productivos o que nos hagan mejor a largo plazo. Esa es un poco la idea y lo que transmite este libro en El poder de los hábitos. Entonces comenzamos. En los hábitos de las personas, lo primero que habla Charles, el autor de este libro, es básicamente decirnos que existe como un bucle de hábitos que siempre se repite. Este bucle inicia por la señal, por un lado, que es como lo que nos dispara el hábito. En segundo lugar tenemos la rutina o el hábito en sí mismo, que puede ser cualquier cosa, ahora vamos a ver ejemplos. Y en tercer lugar tenemos la recompensa, que es lo que ganamos al hacer esa rutina o al cumplir con ese hábito. Ese es un poco el ciclo de los hábitos o el bucle de los hábitos que nos permite entender cómo están compuestos. Un ejemplo de hábito concreto puede ser, no sé, me levanto a la mañana, esa es la señal, me levanto de la cama y en ese momento lo primero que hago es, ya sea prender la pava para hacerme un café, agarrar y lavarme los dientes, esa es la rutina en específico, y la recompensa, en el caso de lavarme los dientes, es por ejemplo tener la boca con sabor fresco, por así decirlo, o en el otro caso es el café que me preparo o el desayuno como recompensa. Ese es un ejemplo muy chiquito, pero como eso, hay miles de casos o miles de hábitos que quizás ni siquiera tenemos claros o que no vemos. Tenemos hábitos tanto alimenticios, como en nuestro trabajo, como con nuestros conocidos. Depende de la persona con la que estemos, vamos a generar diferentes cosas. Y eso depende de la señal que tengamos que dispare ese hábito. Hay 5 tipos de señales distintas que pueden disparar un hábito. La primera puede ser el lugar. Depende de dónde esté, ya sea en mi casa, en lo de mi familia, en lo de mis padres, etc. Pueden dispararme distintos hábitos. En segundo lugar, tenemos el tiempo o el horario. No sé, llegan las 6 de la tarde y en ese momento a mí se me dispara el hábito de salir a caminar o se me dispara el hábito de merendar, lo que sea porque es en un horario en específico. Otra de las posibles señales de un hábito puede ser el estado emocional. Si me siento triste puede ser una señal para que haga X cosa, o si me siento feliz o si me siento estresado, por ejemplo, significa que voy a buscar este hábito para obtener tal recompensa. Entonces eso también nos afecta. Otra señal pueden ser otras personas. No sé, tengo alguna amiga que me genera cierto hábito, o cuando me junto con tal persona hago X comportamiento. Básicamente como que asociamos a esa persona con un hábito en concreto. Y en quinto lugar, tenemos la acción previa inmediata como posible señal. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas veces que los hábitos se encadenan entre sí. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo me lavo los dientes y automáticamente asocio eso como señal de hacerme mi rutina de skincare, por ejemplo. O así sucesivamente. Entonces, muchas veces, como dije al principio, somos un amasijo de hábitos, entonces tenemos varios bloques de hábitos juntos que se van correlacionando e interconectando. Cuando hablamos de hábitos parece excelente, pero en realidad el cerebro no distingue entre buenos y malos hábitos. Entonces muchas veces lo que hacemos es que ciertas señales nos lleven a hábitos negativos. Por ejemplo, cuando estoy ansiosa yo agarro y me como las uñas. Esa básicamente es la señal de comerme las uñas. Pero puede estar que cuando me junto con X persona, directamente siempre agarramos y pedimos McDonald's, por ejemplo. Entonces, son hábitos que pueden llegar a ser negativos o asociaciones que terminan afectándonos si lo hacemos repetidamente. La clave de esto está en aprender a detectar cuáles son las señales y cuáles son esos hábitos que queremos cambiar. Entonces, una recomendación que hace el autor en este libro es hacernos las preguntas de, en cada momento o el hábito que quiero analizar, ver dónde estaba, qué horario era, con quién estaba, etc. E ir documentando para poder distinguir o detectar realmente cuál es la señal y cómo podemos modificarla o cómo usar esa señal para que se cambie el hábito. Por otro lado, el autor introduce el concepto del ansia, que básicamente adentro del bucle del hábito plantea que una vez que salta la señal, ya antes de realizar el hábito o recibir la recompensa, estamos ansiosos por esa recompensa que vamos a recibir.
Y esto nos genera en cierta manera una ansiedad neurológica, lo que hace que el hábito sea como muy necesario de realizar. Para esto, el autor nos presenta una regla de oro para cambiar los hábitos y básicamente es detectar la señal, detectar la recompensa y poder cambiar la rutina que hay al medio. Entonces, ante la misma señal y la misma recompensa, ¿cómo hago para cambiarlo del medio? Por ejemplo, si yo estoy en una oficina y mi hábito que quiero cambiar es que cuando estoy cansado agarro y busco un descanso y me voy a la cafetería, me compro un café y me pongo a charlar con mis compañeros, en realidad lo que estoy buscando ahí es la señal de que estoy cansado, la recompensa de tomar un descanso, ya sea conversando o lo que sea, y el hábito al medio es la cafetería como medio. Entonces, ¿cómo puedo modificar? Con esa misma señal de estoy cansado, decir, bueno, en vez de ir a la cafetería, me acerco al escritorio de un compañero y me pongo a charlar, o en vez de ir a la cafetería, me pongo a usar el celular y a descansar un rato viendo redes sociales. Encontrar el hábito distinto que me dé el mismo resultado, y la recompensa básicamente no es el café, sino el descanso. En cuanto a los hábitos de las organizaciones, lo que nos presenta el autor es que básicamente existen hábitos clave que son los principales que pueden llegar a generar cambios en cadena, por así decirlo, cuando se generan. Un ejemplo de esto es la empresa Alcoa, que nos presentan en el libro, donde cuentan que un nuevo director entró a asumir y básicamente dijo de todos los hábitos o todas las cosas que hay que cambiar, lo primero en lo que me voy a centrar es algo que le interese a todas las partes. En este caso tenía que contentar a los ejecutivos y al mismo tiempo a los sindicatos de una empresa manufacturera. Su elección de hábito clave para cambiar y que iba a generar todo un cambio en la organización fue los accidentes laborales. ¿Qué es lo que pensó él? Esto le afecta a los empleados porque claramente pueden sufrir accidentes y estar en peligro, y esto le afecta a los ejecutivos porque hace que obviamente haya bastantes pérdidas y es un problema potencial que haya accidentes en el trabajo. Ante esto, lo que hizo el director fue pedirle a todos los presidentes de las unidades que a medida que haya cualquier accidente laboral, en menos de 24 horas se lo informen y le informen un plan para que no vuelva a suceder. Y lo que logró en realidad fue que solo las personas que hacían esa tarea obtenían ascensos en sus puestos. Entonces fue una manera de incentivar este hábito en la organización, y hacer eso hizo que la gente empiece a prestar más atención, que de ahí se generen más planes y así sucesivamente. Fue como el pequeño hábito que dio su credibilidad y a la vez fue en cadena modificando cosas de la cultura de la organización. Entonces, como resumen para las organizaciones, lo clave es encontrar cuáles son esos hábitos centro que pueden generar esa reacción en cadena en otras actividades de la empresa. Por último, pero no menos importante, están los hábitos de las comunidades. Los hábitos sociales o la creación de movimientos sociales se generan porque existen tres grandes factores. El primero son los lazos cercanos y de amistad que hay con nuestros pares o nuestros amigos más cercanos. En segundo lugar, los lazos más débiles que hay entre la comunidad, entre vecinos y conocidos más lejanos. Y en tercer lugar, por un líder que nos haga generar ese sentido de identidad y de que realmente estamos por un propósito. Si estas tres cosas suceden, se generan movimientos sociales y cambios muy importantes. En el libro el autor comenta, por ejemplo, el caso de Martin Luther King y cómo se generó todo el movimiento social que impactó tanto en Estados Unidos en su momento. En resumen, lo que nos muestra el autor es que los hábitos son súper importantes y moldean gran parte de nuestra vida, y que si podemos entender estos factores nos van a permitir que seamos mucho más poderosos y que podamos hacer las cosas sin la necesidad de fuerza de voluntad y más bien de manera automática, pero ganando zona de confort para poder crecer. En resumen, el autor nos dice 4 grandes pasos para poder buscar y cambiar nuestros hábitos y usarlos a nuestro favor. En primer lugar, identificar la rutina, entender cuál es la señal, cuál es el hábito y cuál es la recompensa. En segundo lugar, experimentar con las recompensas, ver si la recompensa que estoy usando para el hábito es lo suficientemente motivante o si realmente me genera esa ansia desde el inicio. En tercer lugar, aislar la señal, entender bien cuáles son las posibles señales que están generando este hábito y cómo podemos modificarlas o usarlas a nuestro favor. En cuarto lugar, diseñar un plan, entender en base a esto cuáles son los hábitos que vamos a estar prestándole más atención y desarrollando y experimentando. Y sobre todo, dejarlo asentado para que podamos ver cuál es el progreso de esto. Espero que este video les haya servido, comenten si hay algún otro libro que les interesa y próximamente van a tener más videos de hábitos. Nos vemos en el próximo video.